Beautiful, I know. Menos mal porque no venía. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión sobre una pregunta sobre los límites del poder. Está todo reflejado en el programa, pero permitidme que os presente en primer lugar a Domingo García Marzá, a la derecha, como es obvio, por otro lado, catedrático de Ética de la Universidad Jaume I, persona que, por lo que conozco, se ha dedicado también a esto que hoy en día se llama transferencia, en un terreno, transferencia de conocimiento que no es solo educación, en un terreno en el que la industria falta para poder formalizar este concepto, y que es además presidente de la Sociedad Valenciana de Filosofía, si lo digo bien, Domingo. Luego tenemos a su lado a Eva Anduiza, que es catedrática de Ciencia Política. No sé si te gusta esta expresión, ciencia política, pero es como suele llamarse ahora, o en plural, ciencias políticas, como suele llamarse tu ámbito. Es una profesora, una catedrática distinguida en lo que en Cataluña es muy conocido, que es los premios de ICREA, de una sociedad que fomenta la investigación, tanto contratando a algunos profesores y introduciéndolos en los departamentos de las universidades, como premiando a algunos profesores que ya están en su posición, como catedrática Eva, con una gratificación que supone un estímulo para aumentar, para incrementar el trabajo de investigación. Esto se llama ICREA Academia. Y luego Águeda Quiroga, que es antropóloga, que es experta en políticas públicas y que ha tomado muchas iniciativas, muchos proyectos, tratando de buscar espacios, digamos, no estereotipados, ¿no? Sobre el conocimiento en su ámbito, por ejemplo, este proyecto llamado Filosoc. Sí. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Yo soy Jaume Casals, profesor de Filosofía, y para mi introducción, que va a ser muy, muy escueta, porque vamos a ser extraordinariamente rigurosos con el tiempo, cosa que a mí por naturaleza no me gusta, pero vamos a tener que hacerlo porque hoy es también el mismo día, esta misma mañana, tenemos que dar espacio suficiente para las distintas intervenciones y diálogos que pertenecen a la sesión de clausura, de manera que esta sesión no puede durar mucho más de 1 hora y cuarto. De manera que yo daré la palabra progresivamente para que hablen los ponentes alrededor de 1/4 de hora, pero no mucho más de 1/4 de hora, por favor. Y luego pasaremos directamente a preguntas del público y, digamos, nos vamos a incorporar nosotros mismos al público si es necesario hacernos preguntas o interpelarnos entre nosotros, pero, digamos, en una situación de igualdad. Para mi presentación, como os decía, he elegido 2 ideas muy clásicas de la historia del pensamiento político. La primera es una idea de un personaje cada vez más conocido, pero desde luego hace unos años un personaje en nuestro ámbito académico bastante desconocido, que es Etienne de la Boétie. Etienne de la Boétie es un pensador del siglo XVI que fue más famoso por aparecer en una canción de Georges Brassens, Le Copain d'Abord, como amigo de la Boétie. Es el gran amigo, perdón, como amigo de Montaigne. Montaigne y la Boétie son una pareja de amigos emblemática.
Bien, Lavoisier escribió a una edad muy temprana, hacia los 18 años, un pequeño tratado que se titula La servitude volontaire, la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria es un texto en el que aparece una idea central, esta idea de servidumbre voluntaria, que Lavoisier considera que es, lo dice literalmente, un monstruo de vicio, es decir, una idea mal formada que se refiere a un vicio que está extraordinariamente encarnado en la sociedad. Por decirlo así, es lo que determina esencialmente lo social, y que podríamos describir como servidumbre voluntaria, es decir, como el deseo de obedecer, como algo que pertenece originalmente a lo social, mientras que lo que pertenece originalmente a lo humano es el deseo de libertad. La servidumbre voluntaria, este monstruo, esta especie de contradicción, que la voluntad sea no de libertad, sino de servidumbre, da lugar a una idea para Lavoisier tremenda, que no se puede borrar. Y esto ocurre precisamente por un gesto paradójico. Lavoisier trata de representar de esta manera lo que podría ser una cierta teoría del contrato, ¿verdad?, del contrato original de la sociedad, que es por el hecho de haber sido alguien particularmente solvente, perspicaz, inteligente, buen guerrero. Desde luego los modelos masculinos dominan en esta narración. Por haber sido particularmente fuerte alguien a la hora de llevar adelante la vida de un cierto grupo, vamos a cederle, vamos a obsequiarle, vamos a pedirle que nos guíe a partir de ahora. Y de esta manera concedemos una parte de nuestra libertad a alguno que al principio no era más que uno más entre nosotros. Y esto que se hace como por generosidad, vamos a decir, entre comillas, de buen rollo, esto lo llama Lavoisier le malencontre. Se podría traducir como el desacierto. Una mala idea, algo que no debería haberse pensado, a pesar de que se ha pensado con una cierta inocencia, ¿verdad? Porque luego no se puede borrar, porque no tiene salida, porque a partir de entonces la servidumbre voluntaria impera en la vida social. Este no poder borrarse no es absoluto, digamos, no es un pesimismo radical, porque tiene un método paliativo para borrarse. El método paliativo para Lavoisier es una especie de binomio, como las dos caras de la misma moneda para él, que es un humanista en el sentido más clásico, como suele utilizarse esta palabra, que es un palabra desde luego tardío, que no existía en la época de Lavoisier, pero es un humanista en el sentido de que tiene un gran respeto por la cultura clásica, no solo por ella misma, sino porque la cultura es el único medio que tenemos para tener amigos, para la amistad. Sin cultura no puede haber verdadera amistad. Y al mismo tiempo, en una especie de bicondicional, sin amistad difícilmente puede haber acceso a la verdadera cultura. Esto es un gesto particularmente brillante desde mi punto de vista de Lavoisier, pero repito, es solo un paliativo, porque la desaparición del monstruo de vicio, de la servidumbre voluntaria y de la complicidad es prácticamente imposible. La complicidad como lo contrario de la amistad, es decir, las relaciones de interés y no las relaciones de afecto. Es curioso que Lavoisier hable de la cultura como un paliativo y que luego, en mi segundo y último ejemplo, aparezca la cultura como repitiendo este mismo esquema, esta misma paradoja, en esta obra como resumen
refinado de las teorías de Marx, ¿verdad?, de Walter Benjamin. Lo cito con más tranquilidad precisamente porque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su sesión inaugural también citó a Walter Benjamin, otro aspecto, pero yo voy a citar este pasaje de las tesis de filosofía de la historia, una obra corta, realmente, desde mi punto de vista, magnífica y muy recomendable, igual que el discurso de la servidumbre voluntaria de la Boétie. Dice Walter Benjamin, a ver si puedo decirlo bien a la primera: no hay un monumento de la cultura que no sea al mismo tiempo un monumento de la barbarie. De manera que Walter Benjamin insiste en la idea de que algo que aparece como generoso, como positivo, como particularmente alimenticio para la humanidad, como la cultura, en el fondo no está libre de la barbarie. Es decir, no está libre de pertenecer también a lo que en la Boétie hasta ahora llamábamos servidumbre voluntaria, que no deja de ser una de las principales condiciones de posibilidad de la barbarie o del totalitarismo, para decirlo con una palabra más próxima a nuestra época. Esto me hace pensar, y esto es lo último que voy a decir, como nuestro director es Josep Ramoneda, que es la persona que me descubrió hace muchos años a Michel Foucault, la idea de que el poder es algo que simplemente ocurre, y no debería sorprendernos que cuando, no en la mirada de la microfísica del poder, que es el concepto que utiliza Foucault para darnos a entender que igual que hay naturaleza, en lo social lo que hay es el transcurso de la microfísica del poder. Acontecimientos, en definitiva, que no vamos a poder torcer, que vamos a quizás poder tratar de desviar. Como Maquiavelo, quizá podremos construir algún muro para que el agua se desborde de una manera más suave cuando haya ríos que amenazan la ciudad. Pero en definitiva no vamos a cambiarlo porque es el transcurso de las cosas. El poder es como la fisis de lo social, ¿verdad? De manera que difícilmente podríamos imaginar límites del poder, en el sentido de límites que el mismo poder puede, en cierto modo, llegar a crear. Decía que no debería sorprendernos cuando la mirada no es la de la microfísica del poder, sino una mirada macro y más espontánea, por decirlo así, cotidiana, la constatación que se puede hacer, seguramente no hace falta ser mayor para pensar en esto, que es que cuando alguien tiene poder, desde luego lo ejerce, y lo ejerce hasta las últimas consecuencias. Si las últimas consecuencias no son terribles, seguramente es porque ha aparecido algo. Y esta es mi pregunta para mis compañeros aquí y compañeras aquí en la escena. Si el poder no tiene límites, por naturaleza, digámoslo así, ¿de dónde van a surgir las iniciativas para que aparezcan estos límites, que desde luego a lo largo de la historia han aparecido? ¿De dónde salen estos límites? Creo que esta es una pregunta general que no voy a pedir que me contestéis directamente, sino a partir de vuestro trabajo más propio, ¿verdad? No voy a cambiar lo que vosotros podéis aportar con respecto a esto. Y me gustaría empezar, para seguir el orden del programa, como he dicho antes, con Domingo, para que nos explique de qué manera enfoca él el asunto de la democracia y el asunto de los límites del poder. Buen día, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar
aquí hoy sábado escuchándonos. Bien, voy a intentar responder a la pregunta o incluso a cambiar un poco la pregunta. Yo creo que los límites aparecen cuando se pierde la noción de poder, es decir, ¿no?, por hacer un juego de palabras. Creo que responder a la pregunta que has planteado significa que entendamos todos y todas lo mismo por poder. Y ahí está la primera cuestión. La primera cuestión, normalmente diferenciamos, no voy a extenderme mucho, pero tres conceptos de poder, utiliza ahora Stephen Lukes, tres conceptos de poder, y utilizamos normalmente el primero, el poder como la capacidad de hacer que ustedes hagan algo a mi favor que voluntariamente no querrían hacer. Ese es el concepto de poder más extendido, un concepto de poder sociológico, en el sentido que es empírico, se ve. Es decir, yo puedo ahora obligarles a que me escuchen porque después voy a regalar caramelos ahí a la salida, no sé. Imagínense lo que quieran. Ese concepto es, por desgracia, el único concepto que normalmente las ciencias sociales y las ciencias políticas, no hoy en día, pero sí, ¿no?, durante mucho tiempo, por ejemplo, Max Weber ha entendido como poder la capacidad que tiene A de que B haga algo que de forma voluntaria no haría. Eso es el poder, ¿no?, más que hemos utilizado. Pero ese concepto de poder esconde más que dice. Ese concepto de poder esconde, por ejemplo, que también es poder el que yo pueda impedir que ustedes hablen. O sea, que no puedan expresar sus intereses. No es que los voy, ¿no?, a intentar... No, es que voy a intentar que no sepan incluso ni interpretarlos y que no puedan expresarlos. No sé si me estoy explicando bien. El poder, que es la capacidad de silenciar al otro. Ya no es que yo simplemente me impongo, es que no dejo que la otra persona o personas o comunidades puedan expresar. Este es un segundo concepto de poder bicondicional, le llamamos, el primero es unicondicional o como quieran llamarle, pero voy a llegar al tercero, que es el que me interesa. El más importante para mí porque es el más complejo. El poder, o sea, donde hay verdadero poder, vamos a decirlo así, o el poder más complejo y más fuerte que hay, no es el poder de satisfacer intereses, es el poder de definir intereses. Y ahí, ¿no?, me remito a una tradición que, bueno, que puede ver desde Gramsci, desde Wittgenstein, pero me da igual. Es decir, el poder no solamente es la capacidad de satisfacer mis intereses, sino de definirlos, de definir realidad, de definir sentido. Ese es el poder. Desde mi punto de vista, el poder más fuerte y más importante que hay. Una anécdota que siempre contamos, pero se la cuento también para hacerlo un poco más divertido, pues cuando, no sé, estaba Bismarck, que había ganado una batalla muy potente, y vienen los burgueses y le dicen: mariscal, felicite a sus generales de nuestra parte. Y Bismarck contesta: a mis generales no, a mis maestros de escuela. Yo creo que la respuesta es una respuesta, ¿no?, que intuitivamente nos acerca a lo que estamos. O sea, si somos capaces de crear sentido, de crear, creamos realidad. Entonces, ahí está el poder de crear realidad. Gramsci fue siempre su obsesión, intentar definir. El poder no está en los ejércitos, el poder no está en los tanques ni en las armas, el poder está en la capacidad de legitimar lo que se hace. Y esta cuestión es muy importante y no voy a alargarme más. ¿Por qué? Porque yo creo que los límites hoy en día los tenemos en que hemos perdido totalmente esa capacidad, al menos de la perspectiva de la que voy a hablar, que es la revolución algorítmica actual. Hoy en día quien está produciendo sentido a la realidad no son, como la Escuela de Frankfurt empezó a comentar, los medios, etc. No, estamos hablando de las grandes tecnológicas y de las redes, de los datos y de los algoritmos. Los algoritmos son máquinas de cultura, auténticas máquinas de cultura, que no simplemente simplifican la realidad, no, que crean la realidad. Y no solamente la realidad externa, los algoritmos crean nuestra propia realidad interna. Y no la privacidad, que es un concepto muy fácil, me refiero a la intimidad. Crean nuestra propia personalidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, con esto que hay aquí. O sea, no hace falta grandes medios. Todo lo que ponga la palabra inteligente me asusta. Teléfonos inteligentes, ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque simplemente son mecanismos de extracción. Y cuidado con esta palabra. Mecanismo de extracción es el argumento de Zuboff, ¿no?, en Capitalismo de Vigilancia, pero me interesa por otro motivo, porque no son solo mecanismos de extracción de nuestra experiencia humana en todas sus dimensiones. Se nos extraen los datos y ahí, muy bien la introducción, veo la nueva servidumbre voluntaria. Esa es la nueva servidumbre voluntaria hoy en día. El regalar nuestros datos. El no saber el valor económico incluso que tienen nuestros datos, y no el valor existencial. De hecho, como, ¿no?, o sea, parece que sea, ¿no?, y así lo dicen, que la gratuidad es la nueva forma de explotación.
ese concepto de poder se nos ha ido de las manos. Y ahora voy a intentar explicarme qué significa se nos ha ido de las manos. Bien, voy más a prisa. Ese nuevo concepto de poder, esa revolución algorítmica, va tan a prisa, tan acelerada, que casi no nos damos ni cuenta. ¿Y por qué esa aceleración? ¿Es por cuestiones tecnológicas? No. La tecnología no es neutra, ni ha sido nunca neutra. La tecnología, igual que la ciencia, responde a un interés de conocimiento, a un interés de dominio, en este caso, tanto de la naturaleza como también de la sociedad. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a que nuestras democracias están en crisis. Y ese hueco que están dejando, la desafección democrática que aparece por todas partes, estamos retrocediendo incluso a la hora de ver países que están dejando de ser democráticos, está hoy en día, y este era mi segundo punto, y voy muy rápido, trayéndonos un revisionismo, un nuevo revisionismo democrático que a mí por lo menos me da cierta angustia o desasosiego. ¿Por qué? Porque efectivamente la democracia no es capaz de responder de las expectativas que ha levantado. Ayer hablábamos, no me refiero solamente, ¿no?, a los 30 años de oro, como quieran llamarle, ¿no?, o los 30 gloriosos, sino me refiero que hoy en día no solamente, y ahora me refiero a Klaus Hofe, nuestras democracias no están siguiendo las reglas internas, corrupción, colonialismo partidista, pero exagerado, es decir, no hay forma de que dejen en paz a la sociedad civil nuestros partidos políticos, ¿no? Pero no solamente interno, corrupción, etcétera, también externo, la desigualdad, la ruptura del contrato social. Una frase que también el profesor Antón Costas nos decía ayer, la ruptura del contrato social ha creado un hueco dentro de la democracia que ha rellenado fácilmente el populismo. Y el populismo es la cara B de todas las nuevas tecnologías. Porque las nuevas tecnologías no admiten la argumentación, no admiten la conversación, no admiten la reflexión. Entonces, esa cuestión es la que nos hace hablar hoy en día de democracia algorítmica. 3 revisionismos, voy a nombrarlos, por si acaso tenemos tiempo para discutirlos. Disculpen. 3 revisionismos democráticos veo yo. El primero lleva el nombre, y fíjense qué cosas, insisto, hasta hace, 20 años, la democracia, tal como la entendemos, era el único juego encima de la mesa. Hoy en día no es así. Por ejemplo, se presentan propuestas nuevas con el nombre de epistocracia, por ejemplo, en el caso de Brennan. Epistocracia o expertocracia. Gente que ya defiende claramente que la igualdad de voto, eso es una mentira. Gente que recupera a Schumpeter de hace, ¿no?, y dice que efectivamente somos imbéciles, así textualmente, cuando entramos en el terreno político. Entonces, si es así, lo más normal es que los votos no valgan igual. Entonces, simplemente, hoy en día, insisto, se recupera la idea de que todos no somos iguales y que hay gente cuyo valor de voto es superior al de otras personas. Esto se llama epistocracia y tiene sus seguidores. Esto es un tipo de revisionismo. El otro es mucho más frecuente. O sea, no sé, son autocracias, pero prefieren llamarse democracias iliberales, como si eso existiera. No existen democracias iliberales. O sea, simplemente son democracias, tienen que tener división de poder, representación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Hungría mismo, a sí mismo se reconoce como democracia iliberal. Y, en definitiva, una pendiente que va hasta las autocracias. Hablábamos ayer de eficiencia y seguridad. Mucha gente prefiere la seguridad a la libertad. Y mira a China ya como un ejemplo de cómo se puede efectivamente salir de la crisis en la que estamos. Y esa cuestión es una cuestión también a reflexionar por lo que afecta a la democracia. Y la tercera es lo que nosotros denominamos, digo nosotros, el grupo de investigación y un libro que va a aparecer pronto, el profesor Patrici Calvo y yo, democracia algorítmica. Ya sé que es un nuevo término, todos son términos nuevos, no los hemos inventado, pero sí que me interesa que entiendan la idea de este concepto de democracias algorítmicas. La democracia algorítmica se basa en, externamente o de forma visible, en la idea de la complementación entre las decisiones humanas y las decisiones algorítmicas. La complementación. Pero esa complementación, poco a poco, dada su eficiencia, su eficacia y su eficiencia, va dando paso a la sustitución. Entonces entendemos por democracia algorítmica aquella democracia que en sus dimensiones más importantes, la representación, la toma de decisiones, la discusión parlamentaria, está sustituyendo a los políticos por algoritmos. Y hay partidos en Europa que se presentan diciendo que no son algoritmos. Lo voy a decir más fácil, hay también afirmaciones, pero ¿para qué queremos democracia si tenemos datos?
para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque detrás está la idea de que los algoritmos son neutros. Y los algoritmos sí que saben calcular, no nosotros que nos engañamos y nos olvidamos y tenemos manías, tenemos sesgos, como si los algoritmos no los tuvieran. Entonces parece que ya se presentan, incluso, está claro que no tienen DNI, pero sí que se presentan ya los gemelos digitales para los parlamentos, se presentan los avatares en el metaverso, se presentan, imagínense, claro, una no persona, pero que tiene toda la información posible sobre cómo aplicar, por ejemplo, o sobre los resultados de una política pública. Estamos hablando de política, también de medicina, por supuesto, también en los juzgados, también en la parte empresarial. ¿Para qué vamos a preguntar el clima laboral si podemos perfectamente detectar en los ojos si una persona está deprimida, no está deprimida, está contenta o está triste? Pongamos una cámara de reconocimiento facial y ya está. Adiós estadísticas de clima laboral. No sé si me estoy explicando. Por cierto, las últimas gafas del metaverso ya miran hacia adentro. La excusa es saber para qué nuestro avatar se nos parezca. Pero si miran hacia adentro significa que son capaces de interpretar efectivamente nuestro estado emocional. Esto ya no es fantasía, está ocurriendo. Entonces, esta democracia algorítmica se basa, por eso me ha gustado mucho la introducción, en la idea de gratuidad. Es que estamos dando nuestra experiencia gratis. O sea, no se explica el Brexit, como bien saben, no voy a entrar ahí, ni tampoco algunas elecciones, incluso en el caso español, algunas decisiones sin la influencia que ha habido en las redes. El proceso es muy sencillo y ese proceso está marcando hoy en día la democracia. El proceso es tan sencillo como lo siguiente. Primero, nos individualizan, nos aíslan. Llámenle burbujas, llámenle cámaras de eco, me da igual. Primero nos dejan solo, otro tema del que también... Una vez nos dejan solo, empiezan a bombardearnos. Pero no nos bombardean con ideas abstractas, no. Nos bombardean con datos que primero han extraído y después vuelven, ¿no?, a introducir. Este movimiento de extracción e incrustación de temas es el que define el capitalismo de vigilancia. De esta forma consiguen que, sin darnos cuenta, de forma incluso voluntaria, nosotros estamos ofreciendo nuestra libertad a cambio de unas prestaciones. Bien, y ahora ya voy a intentar alguna solución. Ayer se hablaba de optimismo y pesimismo. Yo creo también, igual que creían los de la Escuela de Frankfurt y después Habermas, ¿no?, y Honneth, etcétera, que el optimismo, o al menos el no pesimismo, es una obligación moral. Y por lo tanto, o sea, no es cuestión de serlo o no serlo, sino que debemos ser optimistas en el sentido de cómo cambiar la tendencia, cómo cambiar estos límites que hoy en día están en la ausencia muy, muy clara en la democracia de poder elegir, de poder pensar, de poder discutir, de poder debatir en un tuit. ¿Se puede hacer política internacional en un tuit? Es una cosa totalmente absurda. Totalmente absurda. En definitiva, la propuesta que les dejo encima de la mesa, en los 3 minutos que me quedan, la propuesta que les dejo, nosotros hablamos de una democracia de doble vía. ¿Qué significa esto de democracia de doble vía? Es una idea habermasiana que hemos desarrollado en nuestro grupo y que seguimos desarrollando, tanto en la teoría como en la práctica, como bien ha dicho nuestro presentador, es que no pensemos que las soluciones van a venir ni de la política solo, ni de la sociedad civil solo. Hay que pensar la democracia como un sistema de instituciones. Una empresa tiene responsabilidad, no política, pero sí responsabilidad empresarial, social o como quieran llamarle. Ayer se discutió sobre esto. Claro, una empresa tiene que contribuir, claro que tiene que contribuir. Tiene que pagar impuestos, por ejemplo. Ya está, es decir, fíjense si es fácil esto. Por la discusión en España parece que esté ahí. Entonces, ¿qué significa? Significa que no saldremos de esta revolución algorítmica en la que vamos entrando, y el metaverso, que no quiero hablar ya, ¿no?, ya es la última fase de esta revolución algorítmica. Ahora la última, de una gran empresa española, la última reunión de accionistas se hizo en el metaverso, ya, en España. Estoy hablando de 600.000 personas. Imagínense ustedes la calidad, ¿no?, y el control y el seguimiento que puede haber de la toma de decisiones de 600.000 accionistas que encima están en el metaverso. O sea, bueno, es un ejemplo nada más. Entonces, la solución vendría, efectivamente, para mí, de esta complementación entre el Estado, y cuando hablo de Estado hablo de la política y, por lo tanto, de las leyes. Entiendo por política la toma de decisiones legalmente vinculantes. Restringo el concepto de política al concepto de Estado. ¿Por qué? Porque me interesa destacar el poder de la sociedad civil. La sociedad civil es donde está el poder, y termino donde empezaba, donde está el poder de definir lo que existe y lo que no existe. Debemos devolver a la sociedad civil ese poder de dar sentido a lo que hacemos, porque allí está, por supuesto, la familia, los amigos, etc. Y termino. ¿Cuál es la idea básica de esta democracia de doble vía? Crear espacios de participación.
espacios de confianza, espacios donde nos podamos reunir como este espacio. La única forma de salir de esta presión que tenemos encima es romper el aislamiento que tenemos y volver a recuperar la participación, la presencia, la cercanía, la proximidad, la cordialidad, etcétera, en todos los ámbitos. No podemos dejar que siga, por una parte, la colonización algorítmica y, por otra parte, la colonización política, porque las dos se juntan en lo que hoy en día llamamos expertocracia, o como quieran llamarle. Y ahora sí, me callo ya. Muchas gracias y en la conversación después podemos seguir. Muchas gracias por el control de tiempo, que me deja a mí sin oficio, ya me parece bien. Eva, tú nos propones algo que se acerca más al trabajo sobre estos límites y la disolución de los límites o la ruptura de los límites dentro del concepto de democracia. ¿Qué es lo que quieres explicarnos entonces? Pues bueno, yo lo primero quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de estas jornadas, al Ayuntamiento, a todas las universidades que están implicadas, a la Maleta de Portbou. Venir a esta parte del Mediterráneo feliz siempre tiene premio y la verdad es que ver un salón de actos como este a las 10 de la mañana, un sábado lleno, pues es un premio estupendo que nos obliga a tener esta responsabilidad de mirar propositivamente y con un cierto optimismo, ¿no?, a un panorama que a veces es un poco preocupante. Sí, yo hablaré un poco de los límites dentro de la democracia, ¿no?, porque comparto esta premisa inicial de que, de alguna manera, el poder es indisociable de la sociedad y que además tiene una tendencia a extralimitarse, a acumularse y a crecer si no ponemos estos límites, ¿no? Y las sociedades, además, pueden ser muy distintas en función de si consiguen establecer estos límites o no lo consiguen. Y la ciencia política, que a mí la etiqueta no me genera mucha incomodidad porque yo tengo una visión bastante amplia de la ciencia, ha pensado mucho sobre cuáles son estos límites, cómo deben ser desde una perspectiva normativa, ¿no?, como hacéis también los filósofos, y desde una perspectiva del funcionamiento. Entonces, a mí me gustaría hablar de dos tipos de límites que se plantean en los sistemas políticos democráticos y de cómo deberían funcionar, digamos, pero también de los problemas que actualmente tenemos con estos dos tipos de límites, ¿no? El primero de los límites es lo que podemos llamar límites de naturaleza horizontal, es decir, todos los sistemas políticos democráticos tienen formas de separar el poder, pues entre parlamentos, ejecutivos y poder judicial, con más o menos éxito siempre, ¿eh? O sea, siempre hay aquí espacios donde las cosas no funcionan exactamente como deberían, pero la idea está ahí, ¿no? También hay una distribución territorial del poder, hay una limitación de mandatos, hay derechos y libertades fundamentales, es decir, hay todo un aparato institucional que lo que intenta es fragmentar el poder, ¿no?, de manera que ninguna institución pueda tener un papel excesivamente dominante, porque si nosotros cedemos voluntariamente nuestra libertad, ¿no?, en esta servidumbre voluntaria, pues bueno, no deja de ser voluntaria, pero es que hay servidumbres que ni siquiera llegan a ser voluntarias, sino que te las imponen. Entonces, que éstas sean, digamos, lo más controladas posibles, ¿no?, o lo menos excesivas posibles. Este es un primer tipo de límites. Y luego hay un segundo tipo de límites en los sistemas políticos democráticos que podríamos llamar los límites verticales, que es que la ciudadanía, fundamentalmente a través del voto en las elecciones, tiene la capacidad de decir esto que ha hecho este gobierno o esto que ha hecho este Parlamento, dependiendo un poco del formato institucional, no ha estado bien, lo voy a castigar y voy a sacarlo del poder. Y esto que ha hecho este otro gobierno ha estado razonablemente bien y, por lo tanto, lo voy a renovar en el poder, ¿no? Es decir, esta capacidad de la ciudadanía de premiar o castigar a quien ejerce el poder. Estos dos tipos de límites son característicos de todos los sistemas políticos democráticos. Como digo, siempre con dificultades en el funcionamiento, pero son dos ideas que son muy centrales. Entonces, yo creo que lo que tenemos ahora es problemas en los dos frentes, ¿no? En el frente horizontal o en el tipo de límites horizontales que tienen que ver con el diseño institucional y en el tipo de límites verticales que tienen que ver con la capacidad de control de la ciudadanía.
Podría hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo que estos límites se han definido en un marco estatal que ya no es el que está operando, como nos acaba de demostrar, ¿no?, la intervención de Domingo. Hay muchas cosas y grandes actores, para empezar las tecnológicas, que no operan en un marco estatal, ¿vale? Y por lo tanto, esto es un primer problema que no es menor. Pero bueno, por centrarme un poco en estas dos cuestiones de los límites horizontales y verticales. Yo creo que en relación con los límites horizontales, por supuesto que hay problemas de diseño institucional, por supuesto que los parlamentos se pensaron para un momento que no es el actual, que los partidos también son organizaciones que ya no están funcionando como funcionaron cuando se crearon, ¿no?, o en sus distintas etapas evolutivas. Pero si yo tuviera que decir cuál me parece a mí que es el principal problema en este ámbito de los límites horizontales, para mí no es de diseño institucional, habiendo problemas muy graves, por ejemplo, en Estados Unidos hay problemas gravísimos de diseño institucional. Para mí el problema principal es de autocontención institucional. Es decir, los actores que están jugando un papel dentro de las instituciones con unas normas que limitan, no reconocen esos límites, no hacen lo que tienen que hacer, se extralimitan, fuerzan la ley contradiciendo su sentido último. Y este es un problema que es muy complicado de resolver porque no lo resolveremos con un cambio de normativa ni con un cambio de diseño institucional. Es un problema de práctica y de creerse las instituciones en las cuales estás participando. Yo creo que si abrimos el periódico, todos podemos identificar muchos ejemplos de este tipo de situaciones. Esto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya lo han teorizado, ¿no?, Levitsky y Ziblatt en este libro tan conocido de por qué las democracias fallan, ¿no? Ellos lo llaman la institutional forbearance, esta capacidad de contenerte, de no hacer aquello que te parece que va a maximizar o a mejorar tu posición, especialmente yo creo que con consideraciones electorales, ¿no? Y aquí me parece que el problema que nos genera la democracia es que la democracia, al colocar la institución electoral en un lugar muy central, pues hace que los actores estén muy pendientes de lo que les puede ir bien electoralmente y lo que les puede ir mal electoralmente. Esto que es bueno porque son los límites verticales de los que hablaba en primer lugar, también genera a veces un sistema de incentivos un poquito perverso, sobre todo en situaciones donde los partidos están inseguros. Tienen miedo, no saben ya cuál es bien su base electoral, aparecen partidos nuevos que están amenazando con quitarles la merienda. Es una situación de una tensión justificada para los actores políticos y la reacción de tener esta falta de autocontención institucional pues puede ser explicable, pero claro, no es justificable y erosiona la confianza que tenemos en las instituciones de una manera brutal porque las instituciones no terminan de funcionar como deberían, ¿no? Y la confianza pues es el principal recurso y la base de todo lo que funciona bien, de alguna manera. Entonces, en lo que se refiere a la parte vertical del control que pueden ejercer los ciudadanos a través de las elecciones, pues aquí tenemos pues, muchos problemas, ¿no? Aquí siempre ha habido un poquito de tensión entre dos modelos de entender lo que la ciudadanía podía hacer, ¿no? Hay una visión que tiene un origen normativo, que es los ciudadanos deben estar bien informados, deben interesarse un poco por lo que sucede a su alrededor políticamente, deben ser capaces de valorar opciones, deben ser capaces de hacer estos juicios, ¿no? Este gobierno lo ha hecho bien, este gobierno lo ha hecho mal. Digamos que con distintos matices, ¿no? A veces un matiz más de teoría de la elección racional, de ser capaz de identificar cuáles son tus preferencias de una manera pues, neutra, si se quiere. No entraban mucho, los de la teoría de la elección racional no entraban mucho a ver de dónde venían las preferencias. Pero bueno, esta visión un poco del ciudadano como ser racional, informado, competente, capaz, ¿no? Y luego una visión del ciudadano un poco menos optimista, vamos a decir. No necesariamente despectiva, pero sí un poco más abierta a entender que todos interpretamos la realidad de acuerdo con el lugar en el que estamos, que nos cuesta mucho prestar atención, por ejemplo, a aquella información que contradice lo que creemos, que no valoramos igual las cosas cuando las hace nuestro partido o las hace otro partido. Es decir, donde hay toda una serie de
elementos que de alguna manera retan o ponen en cuestión esta forma de funcionar tan racional, ¿no? Y tan como nos gustaría, en definitiva. Como digo, esto es un debate y es un debate que sigue estando presente. Yo no creo que... Sí que hay un poquito de evolución, a mí me da la impresión cuando miro la ciencia política de los últimos 20 años, sí que hay un poco de evolución en el sentido de que hace 20 años la teoría de la elección racional era bastante dominante y ahora mismo lo que parece dominar son todas estas teorías de un carácter más psicológico, ¿no? Behavioral economics, todas estas cuestiones que vienen a decir, ojo, hay un montón de sesgos cognitivos, la gente utiliza muchísimo los prejuicios, todos tenemos un sesgo que nos genera muchísimo miedo ante situaciones de potencial peligro y a veces nos impide tomar decisiones que serían las correctas. Toda esta atención a cosas más de límites en la capacidad de decidir, entre comillas, correctamente, ¿no? Entonces, yo no creo que la naturaleza humana haya cambiado, creo que siempre hemos sido más o menos igual, ¿no? Que esto es una tensión, digamos, en la interpretación de cómo somos y que tenemos cosas de las dos visiones, pero sí que hay algunos elementos que nos hacen pensar que esta capacidad de estar bien informados y de tomar decisiones adecuadas, siempre entre comillas, se ve más complicada. Por ejemplo, las fake news, ¿no? Toda esta dificultad para distinguir la información de calidad de la información que directamente no es información porque es falsa, ¿no? Esto es un problema muy serio y esto dificulta que la gente sea capaz de valorar adecuadamente lo que hacen los gobiernos, ¿no? Otro problema, para poder castigar a un gobierno, tú tienes que ser capaz de atribuirle responsabilidad sobre lo que está pasando. Cuando la situación es un gobierno de coalición fragmentado, que los miembros entran y salen, que no se sabe muy bien los que están fuera del gobierno en qué medida son responsables de las decisiones que se están tomando, esto también dificulta, ¿no? Cuando los sistemas de partidos funcionan de una manera más cohesionada y permiten anticipar qué bloques va a haber, qué tipo de decisiones se van a tomar, esto facilita que los ciudadanos sean capaces de valorar todo esto, ¿no? Por último, por señalar un tercer elemento que también puede incidir en esta dificultad de los ciudadanos de valorar la realidad política y la acción del gobierno, pues tenemos evidencia bastante significativa de que la polarización crece, ¿no? La polarización ideológica, es decir, tener diferentes posiciones sobre cuestiones políticas concretas, no es necesariamente un problema, en absoluto, al contrario, pero cuando la polarización es de un carácter más emocional y tú tienes una distancia que te hace imposible aceptar cualquier cosa que venga de ese otro partido o de ese otro grupo y ser crítico al mismo tiempo con tu partido, con tu in-group, eso es complicado desde el punto de vista de esta lógica de premios y castigos, ¿no? Porque la tendencia es a ir, pase lo que pase, con los tuyos. Yo creo que ya estoy más o menos... Fantástico, ¿no? Te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos, pues fenomenal, porque yo quería acabar con una reflexión que si no, bueno, quizás salía después en la discusión, pero que creo que me parece que es más filosófica, se sale un poco del ámbito de lo que yo hago más académicamente, pero que creo que tiene que ver con que estamos en un momento en general de disolución de los límites, ¿no? Es decir, antes hablábamos de, ahora tengo la videoconferencia con Costa Rica a las 11 de la noche, se acabó el límite de la jornada laboral, se acabó el límite espacial, no existen estos límites que antes existían, ¿no? Este límite entre lo que es información de calidad y lo que es la mentira, los límites en la definición de los conceptos, ¿no? Hay un montón de conceptos por ahí que ya no sabemos cómo definir o dónde está el límite entre una cosa y otra. Es más, no gustan las etiquetas con categorías cerradas. Generan incomodidad estos límites conceptuales de estoy dentro o estoy fuera, que todos los necesitamos para el ejercicio, digamos, de interpretación de la realidad más básico, generan ¿no? rechazo. El límite entre lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Antes había muchas cosas que es que sencillamente no podíamos hacer y no se nos ocurrían. Ahora, cualquier cosa que se te ocurra,
tú vas a Internet y hay alguien que lo está haciendo. No sabes cómo ni cómo, pero esto diluye el límite entre lo posible y lo imposible, ¿no? De manera que esta es la reflexión general que también me parece un poco que podría enmarcar esta dificultad de hacer que los límites funcionen dentro de los sistemas políticos democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente tiene mucha enjundia esto de que lo que necesitas para sobrevivir te puede costar la vida, ¿verdad? Un poco de orden conceptual puede resultar, en según qué concepto caigas, puede resultar objeto de amenazas de muerte en camisetas, ¿no? Mensajes en camisetas que te dejen fuera de juego. Bueno, de esta manera nos hemos acercado, en cierto modo, a la perspectiva de la antropología, que es la que adopta Águeda, recurriendo también a algunos temas, ¿verdad?, de la filosofía clásica, pero sobre todo de la antropología contemporánea, sobre esta cuestión de los límites del poder. Adelante cuando quieras. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas. Una alegría estar aquí, a todo el mundo, a los organizadores. Y voy a comenzar para no comer más tiempo de las presentaciones, así podemos discutir más. Es interesante me gusta mucho estar en un Festival de Humanidades. ¿Por qué? Porque en el conjunto de las humanidades y de las ciencias sociales en general, la antropología tiene un lugar bastante modesto, ¿bien?, en comparación con otras disciplinas de mucha más enjundia. La antropología surge oficialmente como un campo propio, con una disciplina propia, a finales del siglo XIX, o sea, es bastante nuevo. Y tiene una época de, llamaríamos, esplendor en la primera mitad del siglo XX. Desde entonces no hacemos sino decaer con cierta dignidad. Y creo que estoy muy a gusto con este punto de decaer con cierta dignidad. La antropología decae. Si hay algún colega antropólogo en la sala, esto estará de acuerdo. Tenemos un cierto orgullo en esta decadencia. Pero este surgimiento el surgimiento de la antropología a los fines del siglo XIX, esto es oficial, pero las preguntas de la antropología, las preguntas de las que luego se va a ocupar en detalle, son muy anteriores. Y creo que se formulan con mucha claridad, digamos, en un momento en que Europa está en profunda convulsión y repensando mucho sus sistemas políticos. En general, hay un grandísimo ejemplo, que es lo que dice Rousseau en 1755, que es quien realmente formula la pregunta básica de la antropología, que es ¿quién es este otro? ¿Vale? Lo que él llama el buen salvaje. ¿Quién es este hijo de la naturaleza que vive allende los mares, en unas sociedades diferentes de las nuestras y que no ha sido corrompido por la civilización? Este es un punto muy interesante. Y de hecho, antes que Rousseau, Montesquieu, en 1721, escribe las cartas persas, que es una cosa muy interesante, porque él es el primero que utiliza lo que luego sería el truco secreto de los antropólogos, que es el extrañamiento, es decir, alejarse de la sociedad, observarla como si fuera un extranjero. Montesquieu simula un viajero extranjero que va recorriendo culturas y los va contando, para de esta manera escribir una crítica sobre la propia sociedad, ¿vale? O sea, que tanto la pregunta como el método ya estaban, la antropología simplemente lo toma siglos después, ¿bien? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tanto Montesquieu como Rousseau, como Montaigne, como, digamos, los que piensan realmente cómo es esta sociedad, qué contratos establecerán las personas, qué relaciones de dominación se pondrán, lo hacen comienzan a escribirlo casi 200 años después de lo que llamaríamos el gran contacto, ¿vale? O sea, la expansión de Europa hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste, bueno, que cristaliza en el hecho, digamos, extraordinario, que es el descubrimiento, me perdonaréis la palabra descubrimiento, pero creo que resume bien, de lo que yo llamo el continente inesperado, porque América es la gran sorpresa para Europa. No existía, no estaba en las cuentas de nadie. Es una gran sorpresa, una sorpresa histórica que nunca más se ha producido una cosa así. Supongo que se repetirá solamente cuando haya algún contacto extraterrestre. Digamos, este nivel de sorpresa es, de repente había un continente habitado que nadie contaba, ¿vale?, con que existiera. Entonces,
La antropología recoge preguntas de la filosofía. Bien, no es esto de lo que quiero hablar, pero creo que era importante mencionarlo al comienzo, sino de otra cosa. Esta pequeña presentación la he titulado 3 notas a pie sobre los límites del poder. Porque yo creo que esto ha hecho y hace muy bien la antropología, que es acotar, matizar, introducir un ejemplo que de otra manera no hubiéramos pensado. Comentamos un corpus teórico. O sea, la sociología escribe grandes teorías, la ciencia política escribe grandes teorías, la filosofía escribe grandes cosas. La antropología no. La antropología dice, un momento, quizás deberíamos mirar esto, quizás deberíamos matizar esto. Ojo con esto que quizás funcionaría si lo pensáramos de otra manera. Y las notas a pie, creo, son muy poderosas porque dan a los autores un espacio de libertad que no se pueden permitir en el corpus del texto mayor. Es como un pequeñito campo de juego. Tú cuando escribes un artículo, en la nota a pie te puedes permitir algo que no has probado tanto, ¿vale? Que no tienes todas las pruebas, que tienes una intuición y una sospecha que quizás vaya por allá. Hay esta libertad que te permite la nota a pie. Y en esto, bueno, Nabokov, que es el gran maestro de la nota a pie en la literatura, muestra en pálido fuego lo potente que puede ser, ¿no? De hecho, la historia cambia si lees las notas a pie, ¿no? Por eso me gusta pensar en esto como unas pequeñas anotaciones al margen de lo que han dicho mis colegas y lo que ha dicho Jaume. Entonces, ¿por qué he mencionado a Rousseau y a Montesquieu? Bien, más allá de que utilizan el método antropológico o protoantropológico, sino porque se preguntan sobre esta relación que se establece entre los hombres, lo que sería las cuestiones políticas. Bien, las notas a pie que he escogido tienen que ver con una de las grandes preguntas que hace la antropología al día de hoy, ¿bien? Que es cómo funciona el poder, entendido como poder coercitivo, ¿bien? En las denominadas sociedades sin Estado, ¿bien? Porque Occidente nunca, Europa en general, nunca ha tenido problemas para entender sociedades no occidentales estatales, ¿bien? Ha entendido perfectamente de qué se tratan. Pensemos en China imperial, en Japón imperial, en la India, en las sociedades árabes, incluso en las sociedades mayas y aztecas e incas. ¿Bien? El contacto fue sencillo porque un Estado reconoce claramente a otro Estado, identifica, un poder centralizado, un sistema constitutivo único, un rango de unas creencias comunes, una lengua más o menos común, aunque haya más de una. Es fácil entender un Estado. Pero lo que pone la antropología sobre la mesa es que hay muchas sociedades, han habido, y ahora menos, que no han tenido Estado. Pero aún así no se trataba de bandas aisladas, de cazadores nómadas que iban de aquí para allá, tontas y locas. No, en absoluto. Se trata de sociedades constantes que han vivido incluso miles de años juntas, cohesionadas, pero sin un Estado. Este es el gran tema de las sociedades sin Estado, que es uno de los temas que más han estudiado en la antropología. Perdonadme, esto de las gafas, que es la edad, tengo que poner y sacar. Bueno, ¿qué pasa en las sociedades sin Estado? Que la esfera política, bien, está distribuida, ¿vale? Es decir, no está separada claramente, como diríamos en la sociedad estatal, donde decimos, vale, esto es lo político. Sin embargo, en las sociedades sin Estado, la política lo invade todo, ¿vale? O sea, es tan omnipresente que cuesta diferenciarla. Cuesta verla incluso. Y esto fue una de las grandes cosas que hay un gigante, uno de mis héroes absolutos de las humanidades, que es Karl Polanyi, que lo vio con total claridad y lo escribió muy bien. Pero vamos a ir a los casos, que creo que es lo que más interesaría. La primera nota a pie se titula La resistencia chiriguana. ¿Bien? Y si hay algún antropólogo aquí en la sala, espero que me perdone por utilizar la palabra chiriguano, que en este momento ya no debería utilizarse porque es políticamente incorrecta. Bien, pero como en las crónicas coloniales y están referidos como chiriguanos, voy a decir así. ¿Vale? Los chiriguanos, ¿quiénes son? Son un grupo étnico que pertenece a la gran familia de los guaraníes. ¿Bien? Estamos hablando de América del Sur. Los guaraníes son una familia lingüística y étnica muy grande. Uno de estos grupos, una escisión, digamos, una división, son los chiriguanos. Los guaraníes, ahora no me da tiempo de explicarlo, pero hacia el siglo XV comienzan, un poco al comienzo del siglo XV, comienzan una migración, ¿vale? Muchos grupos comienzan a migrar desde la Amazonia hacia el sur y hacia el oeste. Hay razones para esto, ahora no lo voy a decir.
¿vale? Pero bueno, los chiriguanos son uno de estos grupos que van migrando y se establecen en un área bastante amplia que va desde el centro de Bolivia hasta Argentina en una franja larga y estrecha, ¿vale? O sea, no llegan a las estribaciones de la cordillera un poco antes, ¿no? Porque la cordillera era territorio incaico para esa época. Y lo que es muy interesante es que, a ver, los incas construyen lo que conocemos como el Imperio Incaico muy rápidamente. O sea, lo que encuentran los españoles era bastante reciente, había sucedido 70 años antes. ¿Bien? Recién se está consolidando como un imperio. A ver, los incas sí que tienen un protoestado, podemos identificar todas las maneras. Y tienen una política expansiva que les lleva a conquistar y dominar desde Ecuador hasta Mendoza. Son miles de kilómetros, ¿vale? Miles, con una línea de fortificaciones, ¿vale? Y un camino. Es muy parecido al modelo romano, podemos pensarlo ahora, es un modelo muy similar, ¿vale? Es más complicado, pero bueno. Pero los incas topan con los chiriguanos, porque los chiriguanos también querían venir para la misma zona del sur, donde están las famosas minas de oro y plata de Potosí y Bolivia y toda esta zona, que es una mineramente muy rica. Los chiriguanos también quieren el metal, ¿vale? Entonces, los incas topan primero con los chiriguanos y descubren que no les pueden controlar ni de ninguna de las maneras, ni militarmente, ni socialmente, ni ninguno de los trucos, ¿verdad? Son indomables, ¿vale? Esa es la palabra, aparece así en las crónicas. ¿Qué pasa? Con la instauración del virreinato del Perú, en 1541, también se continúa esta política de expansión hacia el sur o hacia el oeste, hacia el este, perdón. Sí, el este. Y tanto, por ejemplo, el virrey Toledo, que es un virrey muy famoso, es uno de los primeros que hace combate contra los pueblos chiriguanos, y es absolutamente imposible, no logra. De hecho, los chiriguanos, y esto es el por qué he elegido este caso, resisten 350 años, ¿vale? Es decir, nunca formaron parte del virreinato del Perú, ni del virreinato de La Plata, de ninguna parte. Han sido independientes 350 años, hasta 1892, en que, bueno, pasaron una serie de batallas y pierden. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Son militarmente más poderosos? ¿Tienen una estructura fuerte? No, en absoluto. Y aquí este es el punto del poder que vamos a traer. El liderazgo guaraní, digamos, que es una cosa que han estudiado muchísimo los antropólogos franceses, sobre todo Pierre y Alain Clastres. Pierre Clastres fue director del esto yo no lo podré pronunciar, RNSCR, el centro, sí, muy bien. Sí. Es decir, tenía una obsesión con estudiar los liderazgos guaraníes. ¿Por qué? Porque la sociedad guaraní no admite ceder la autonomía personal a ningún otro hombre, o sea, no admite la servidumbre que tú mencionabas. Bien. Pero, ¿estamos hablando de una sociedad idílica, pacífica, que sería el concepto de bueno salvaje? No, al contrario. Porque lo que descubre Clastres es que el mecanismo evitador, digamos, de la concentración del poder es la guerra. Y esto es muy claro, o sea, es una guerra entre facciones chiriguanas, por ejemplo, obviamente los chiriguanos, entre los chiriguanos y otros grupos étnicos a los que intentan todo el tiempo conquistar y esclavizar, cosa que hacen con mucho éxito, y contra los incas primero y contra los españoles después, ¿vale? O sea, es un espacio de batalla permanente, con el cual la guerra funciona de la siguiente manera. No admite alianzas permanentes, o sea, siempre hay una animosidad entre los grupos, con lo cual ningún grupo o persona puede afianzarse como cacique o rey principal. Nadie representa a las facciones chiriguanas, cada una se representa por sí misma, pero a la vez hay una sensación de un enemigo exterior, con lo cual hay una cierta cohesión. Es un equilibrio entre cohesión, digamos, y lucha interna, ¿vale? Que es muy efectiva, sumada a una estrategia militar de guerra de guerrillas en grupos pequeños muy flexibles y un gran conocimiento del terreno, que algunas personas han visto, algunos antropólogos han asimilado, salvando las distancias, a la estrategia del Vietcong, digamos, durante la guerra de Vietnam, es decir, que es un poco esto cómo funciona. Y pues esto, en realidad la estrategia militar chiriguana se parece bastante al blockchain, ¿vale? En el sentido de que hay una red múltiple donde no hay un centro, no hay un jefe, no hay un general en jefe del ejército, no hay ejército chiriguano, ¿vale? No hay muchos ejércitos chiriguanos. Y esto pues ha sido extremadamente eficaz al enfrentarse a un ejército muy centralizado, muy tal como era el ejército colonial. Bien, entonces creo que lo que nos dice
la moraleja de la primera nota a pie es que la mejor manera de limitar el poder es crear una red sin centro, dicen los chiriguanos, ¿vale? La segunda nota a pie nos lleva a un escenario totalmente diferente. Lo he llamado los Hadza y el juego de la no acumulación, ¿vale? Los Hadza son un grupo cazador-recolector que vive en Tanzania, bueno, en la zona del centro de Tanzania. En la actualidad es un grupo muy reducido, pues no llegan a unas 1.500 personas. Y están considerados el último grupo cazador-recolector del mundo, ¿vale? Es decir, que vive en la caza y la recolección y no practica la agricultura. Su idioma es una isla lingüística, o sea, es un idioma no emparentado con ningún otros idiomas africanos, y socialmente han seguido una política no de aislamiento, porque no estamos hablando de una tribu perdida, ¿no? Estamos hablando de un grupo étnico que negocia, que comercia con otros, pero no admite nuevos miembros, digamos, ya no creces. O sea, si en los casos de mestizaje, pues te separas del grupo y te instalas en otros lados, ¿no? Bien. La característica que más ha gustado a los antropólogos de los Hadza es que se trata de una sociedad absolutamente igualitaria. Igualitaria total, en el que no hay ni siquiera jefes locales, no hay sacerdotes, no hay ningún estatus diferente, o sea, no hay, o sea, todos pueden jugar los distintos roles, ¿bien? Los Hadza no están incomunicados del mundo, de hecho, hace siglos que comercian. ¿Qué comercian? ¿Qué quieren los Hadza que no tienen? El metal, mayormente no conocen metal, pues entonces quieren cuchillos, quieren puntas de flecha, quieren elementos que no pueden producir, ¿bien? Pero aún así, en una sociedad en la que se introducen artículos suntuarios, ¿vale? Que no se podemos decir, sería fácil que se produjera una acumulación en algunos, digamos un concepto de riqueza, ¿no? Algunos pueden tener más que otros. Sin embargo, hay un hecho maravilloso que yo creo que haría sonreír a Borges, que tiene su cuento de la lotería en Babilonia, que es que hay un mecanismo social en la cultura Hadza que hace que no haya acumulación. Y este mecanismo es el juego, pero el juego, la apuesta, digamos, el juego por dinero, no por dinero, sino por otra cosa. Los Hadza tienen un juego que han inventado ellos, que se llama, lo diré mal seguramente si no lo leo, porque se llama, me sale Lucuchuco, perdón, que es un juego de azar puro. Bien, consiste en lanzar al suelo una serie de cortezas, de círculos de corteza, y de acuerdo a cómo caigan, pues es un cara seca complejo, ¿vale? O sea, es probabilidad pura, no hay otra opción. Como hay más de dos, más de una cosa, pues la probabilidad es compleja, ¿no? Cara seca, etcétera, etcétera. Bien, este juego, diré que es ritual, pero no. 15 minutos, perdón. Pues hablaré este último cuenta, perdón de la palabra. Es que diría que llevaba 7, lo siento muchísimo. Acaba vale. En 2 minutos o 3. Lo que la moraleja de este juego es que la probabilidad impide que se puedan acumular, ¿vale? Con lo cual, lo que quieren decir los Hadza es que la mejor manera de evitar el poder, de limitar el poder, es evitar que surja, ¿vale? Si lo han hecho de esta manera. Hay una cita final que quería tener de Rousseau, pero no la voy a decir. La voy a dejar para las preguntas, ¿vale? Bueno. Porque no me gusta ocupar más tiempo, lo siento muchísimo, de verdad. Yo no puedo absorber al público para asegurar que exista la pregunta. Haré la pregunta a mí misma. Tengo una vale. pregunta para Águeda, diré. De acuerdo. Por cierto, ¿piensas que...? Quedamos Yo así. la diré. Quedamos así. Muchas gracias. Muy bien, Perdón. muchas gracias. Bueno, tenemos 3 perspectivas muy profundas y aleccionadoras, ¿verdad?, para tratar un tema que desde luego es de mal resolver, aunque estamos avanzando bastante para que se resuelva pronto, espero. Bien, vamos a abrir ahora un diálogo. Dejadme solo comprobar que el horario que tenemos previsto es el correcto para poder decir cuánto tiempo tenemos ahora. Yo entiendo que esta sesión tiene que acabar a las 12 menos cuarto para que pueda empezar puntual la sesión siguiente. ¿Esto es correcto? Tengo las luces en la cara y no llego a verlas. ¿Correcto? Es correcto, ¿no? Por lo tanto, tenemos aproximadamente media hora, de manera que piensen todos los presentes que veo poco.
Entonces, vamos a empezar con preguntas, si os parece, a los de la mesa, y luego os incorporáis vosotros si queréis y me pedís para intervenir. Vamos a ver, hay 3, yo veo 3 aquí, sí. Hay 3, ¿es correcto esto? 3 personas. El señor que ya tiene el micro. Sí, muy gracias. Bien. Adelante. Buenos días. Deseaba preguntarles si conocen experiencias que hayan prosperado o no sobre certificados de eficiencia ética. Si quieren, justifico la pregunta. Si conocen experiencias de implantación o de uso de certificados de eficiencia o calidad ética, aplicables al comercio, a los productos, a los servicios. A lo mejor después no se pueden pagar, ¿no? Como pasa con productos ecológicos o de comercio justo, etcétera. Por si conocían ustedes o después dichos comités pues igual se mistifican, ¿no? Pero para la población general pues nuestra ignorancia y falta de formación sobre las cosas. Se entiende, sí. Le pasaré enseguida la pregunta. Intuyo que en primer lugar a Domingo, pero vamos a hacer 2 preguntas más para que podamos tener la impresión de que hay muchas intervenciones. ¿Me levanto? ¿Verdad? Me dicen que me levante para preguntar. Yo estudié en filosofía que saber es poder, pero leyendo cosas que le ocurrieron a Einstein, un chiste me hizo comprender que hay cosas que no son saber, pero se pueden equiparar. Dice que Einstein, como nadie entendía la teoría nueva de la relatividad, iba con su taxista a cada universidad donde le pedían. Tanto escuchó el taxista las conferencias que un día le dijo: oye, yo ya casi me sé la conferencia de memoria. Entonces un día Einstein se encontraba mal y le dijo al taxista: oye, me encuentro mal, ¿tú serías capaz de atreverte a exponer la teoría? Y dice: sí, hombre. Salió, expuso la teoría, pero entre el público había uno que sabía algo de teoría de la relatividad ya y le planteó una cuestión. Entonces el taxista dijo: mire, esa pregunta que me hace usted es tan sencilla que mi taxista, señalando a Einstein, se la puede resolver en un momento. Quiero decir que lo del poder emerge, a mí me hace pensar también que la ignorancia también emerge. Entonces, si cuando el poder emerge se convierte en una emergencia, pregunto, ¿la ignorancia cuando emerge no será un poder igual o superior al saber? Entonces, antes se ha dicho que sin amistad verdadera, o sea, sin cultura verdadera, no hay amistad. Y yo cuestionaría la relación que existe entre las personas y las mascotas, porque existe un vínculo de amistad que a veces es superior al que se establece entre grandes poderosos a un alto nivel. No quiero alargarme más, pero... Muchas gracias. Usted es un filósofo amigo mío, que se diría en la literatura clásica, pero recogemos lo que ha dicho y a ver qué reacciones causan aquí. Adelante, por favor. La pregunta por los límites del poder yo creo que naturalmente lleva a la pregunta por el contrapoder, y la pregunta por el contrapoder nos lleva a algo que mencionaba Domingo, que es el activismo, la sociedad civil, etc. Entonces la pregunta también que me pongo y que les pongo es dónde y cómo hoy en día la juventud, incluido la juventud que no tiene formación universitaria, se forma en el ejercicio del activismo. Porque eso es algo que se aprende. Y son temas muy concretos, por ejemplo, pues cómo se manejan las finanzas de la sociedad civil, de una organización de base, o algo que mencionaba desde un punto de vista un poco más político antes a Eva, es en un mundo en el cual la toma de decisión está difuminada y es muy difícil saber cómo se toma y quién toma una decisión, cómo le creamos un castigo político a través de la denuncia a quien toma la decisión, porque en el fondo se sabe, lo que pasa es que no se puede demostrar, ¿no? Entonces, me olvidé del filósofo, pero un filósofo francés, lo entrevistaron en el Nouvel Observateur hace un tiempo, y decía que, bueno, antes había unas escuelas, el sindicato, los movimientos cristianos de base, etcétera, y ahora pues tal vez eso no está.
Yo creo que utópicamente, hoy en día en la escuela, una de las primeras cosas que deberíamos enseñar es cómo funciona el poder y cómo funciona el contrapoder. Bueno, eso todos sabemos que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que la juventud, incluida la juventud que no lea Slavoj Žižek y cosas complicadas, se pueda formar en el ejercicio del contrapoder desde el activismo de base? Muchas gracias. Os paso la palabra, si os parece, por el mismo orden que habéis intervenido, si pueden ser breves las respuestas o los comentarios, porque no todos son preguntas, ¿verdad? Si pueden ser breves, a las tres cuestiones, ¿no? A las tres cuestiones. ¿eh? A las tres cuestiones. Adelante. Sí, muy breve también, ¿eh? O sea, la primera sobre certificados de calidad, ética. Vamos a ver, no creo mucho en ellos. Existir, existen. Y la pregunta es, bueno, ¿qué te parece que existan, Domingo? Bien, es decir, me parece bien desde el momento que lo que se expresa públicamente compromete. Esa para mí es la única virtud que tienen los certificados de calidad. Porque si una empresa o una universidad, cuidado, se atreve a decir, ¿no?, que tiene un certificado de calidad y, por supuesto, le añade los sistemas de cumplimiento pertinentes para saber si dice la verdad o no, no deja de ser un compromiso público. Y bienvenido sea todo compromiso público por parte de las organizaciones. Ahora, ¿qué valor? Ese es el valor que yo le doy a los certificados. No certifican nada, para entendernos, más que una muestra de un compromiso público. Esa es la idea. Si la tomamos así, de acuerdo con que haya certificaciones, pero con compromiso público y nunca como una certificación de la verdad. Esa es la nosotros, perdona que interrumpa, solo para alargar un poquito más este asunto, cada uno de nosotros, los que estamos en el mundo más o menos de la academia, ¿verdad?, en este momento debemos arrastrar unos 40, una cola larguísima de certificados de calidad. El asunto es si estos certificados pueden acercarse, cuando uno, por ejemplo, tiene un buen certificado de docencia, esto puede acercarse a un certificado de tipo ético. Esto es lo que yo creo que es lo que quería preguntar, ¿verdad? Bien, yo no veo la diferencia. La ética se puede, por supuesto, de una persona o una institución, se puede, por supuesto, ¿no?, se puede concretar, evaluar, comparar, medir, etcétera. Pero sigo insistiendo en que esa medida de la ética no se puede dejar en 4 números. No, claro. Los certificados se pueden comprar, vender, negociar, etcétera. Y limitar la realidad a las condiciones de los certificados en la propia universidad, que también, ¿no?, me ha tocado sufrir y seguimos sufriendo hoy en día, me parece el gran problema de la universidad hoy en día. ¿No? La cuartillería, que llamo yo, ¿no? Es decir, entonces, claro, eso se puede convertir, esa ansia de certificados, en un límite a la actividad profesional. Esa es la cuestión. ¿Sí? Sí, continúa. Segundo, que la segunda cuestión que se había planteado era, si no me equivoco, la de saber e ignorancia. También voy a decir muy seco, frases muy secas para poder discutirla. Para mí, el saber sí es poder. Para mí la ignorancia es un vacío de poder. Entonces, no es lo mismo. Es decir, la ignorancia puede convertirse en un poder para otra persona o para otro grupo. Pero, o sea, el saber puede convertirse, insisto, puede convertirse en un poder, pero lo que tengo claro por la experiencia, y no solamente normativa, sino de la gestión y de la edad, de la experiencia, es que lo que tengo seguro es que la ignorancia es un vacío de poder. Es una renuncia al poder, aprovechable, por supuesto, por terceros. Y por último, gran pregunta, es decir, quien educa hoy son las redes. Eso no lo discute nadie. Es decir, quien hoy está educando a los jóvenes son las redes. Antes era la televisión, cuando estudiábamos esto, decían que ahí los jóvenes están más rato en la televisión que están en la escuela. ¿No? Hoy en día están más rato en las redes que en la televisión y que en la escuela. Entonces, no hay ningún control sobre las redes. Ninguno. Absolutamente ninguno. Esto es muy peligroso. Esto es la parte un poco pesimista de mi intervención. Hasta que no consigamos, de alguna forma, hacer un seguimiento, controlar o al menos participar en estas grandes tecnológicas que dominan las redes, la educación se nos ha ido de las manos. Esa es mi opinión.
Eva, ¿quieres algún comentario? Muy interesantes las tres preguntas. Sobre la primera, sobre estos certificados, yo creo que esto, yo no conozco muy bien cómo funcionan, pero sí que me recuerdan a otras cosas que ya existen, ¿no? Que es esta especie de necesidad de poner de manifiesto tu compromiso con algo o tu calidad a la hora de hacer las cosas de acuerdo con unos criterios normativos, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor son útiles y, bueno, no sé, pues supongo que el certificado de eficiencia energética, que no deja de tener detrás el valor de contribuir a la protección del planeta, pues a lo mejor tiene algún tipo de efecto positivo. Entiendo que en muchos casos serán inútiles y no te están diciendo exactamente qué es lo que está pasando detrás, pero a mí hay como un tercer nivel que me preocupa, que es que yo creo que a veces cuando se pone demasiado énfasis en estas cosas, lo que se genera es una reacción en contra. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, para cualquier proyecto de investigación hace falta elaborar un apartado donde se dice de qué manera este proyecto de investigación contribuye a la igualdad, la inclusividad y todo este tipo de cuestiones, que por supuesto son cuestiones que yo considero absolutamente centrales, prioritarias, muy importantes, sobre las que trabajo, especialmente en cuestiones de género, por ejemplo, pero que no tengo claro que esta manera de imponer, a lo mejor hay un proyecto que tiene poco que decir sobre esto por las razones que sea, ¿no? Se fuerza un contenido y se fuerza una actuación que no sé si es el mejor mecanismo, porque me temo que esto puede generar reacciones de backlash, ¿no? Reacciones de rechazo. Entonces, me parece que es una cosa que hay que manejar con un poco de cuidado. No va a ser por la imposición de la norma, que es también lo que comentaba antes, ¿no? O sea, lo que hay que conseguir es que la gente se sienta responsable y esto es difícil de hacerlo a través de la imposición. La segunda cuestión sobre el poder, yo creo que sí, efectivamente, claro, el saber es poder, lo que pasa es que también hay diferentes tipos de saber. Yo creo que la información es un instrumento muy valioso para el ejercicio del poder, pero el saber hacia dónde ir también es otro elemento que no hay que menospreciar, ¿no? Y creo que la ignorancia no es equiparable en este sentido. O sea, yo creo que el poder se puede ejercer desde la ignorancia, pero no contribuye a reforzarlo de alguna manera, ¿no? En la medida en la que el saber sí lo hace. Y luego la última cuestión, que es la más, yo creo, complicada, porque no tengo muchas propuestas que hacer, digamos, creo que es efectivamente muy preocupante, creo que la crisis de estas estructuras de intermediación tiene muchísimas repercusiones sobre el funcionamiento del sistema. Hace no mucho tiempo, escuchaba una técnica de participación con muchísima experiencia y decía, bueno, es que antes no teníamos tantos procesos de participación, por ejemplo, a nivel municipal. Teníamos una serie de organizaciones, pues, de vecinos o de, ¿no?, otro tipo de estructuras organizativas de la sociedad civil, con un liderazgo que participaban en la toma de decisiones y tenían capacidad de influencia en lo que se decidía, se les escuchaba. Y ahora tenemos una gran cantidad de espacios de participación, la influencia de los cuales en la toma de decisiones queda muy en suspenso. Esto hay gente que no lo encuentra un problema, porque le parece que la participación tiene un valor educativo, cultural, lo que sea. Pero claro, desde mi punto de vista, que como soy politóloga, pues si no llegas hasta la decisión te has quedado corto, ¿no? Yo no sé, lo único que se me ocurre que nos queda a este nivel organizativo, que yo creo que funciona en Cataluña, aquí no sé si funciona, como espacio de socialización de este tipo de cuestiones para la gente más joven, son los CAUs, los SPLAIs, este tipo de espacios. Pero claro, de ahí hay que dar un salto a otro tipo de organizaciones que yo creo que están realmente en una situación muy, muy complicada, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres contestar a esto o quieres que te pregunte la pregunta que quieres que te hagan? Quiero contestar una y la pregunta que quieres que me hagan. Vale, pues haz las dos la cosas. La pregunta de la amistad entre el hombre y la mascota, sí. la tiene que responder Jaume. Sí. Y tiene que contar la relación de Montaigne y su perro o perro. Su gato. Y su gato, perdón. Su gato. Eso él la puede explicar, que es absolutamente para apropiado. Para otro día. Hay una respuesta. A ver, la respuesta que yo quería hacer es, ¿vale? La pregunta que yo quería hacer, pero ¿por qué has mencionado a Rousseau al comienzo? Vale, entonces, no.
Rousseau, cuando escribe el contrato social, escribe en el prólogo una frase muy citada, que es: escribo este libro pensando en los hombres como son y las leyes como pueden ser. ¿Vale? Y creo que la antropología no puede cambiar la teoría política, pero puede informar sobre cómo han sido o son o podrán ser los hombres, para volver a pensar las leyes como podrían ser. Esto es solo lo que quería decir. Ya está. Magnífico. Yo soy el... Bravo. A esta ronda de preguntas, yo soy el moderador y no debería hacer esto, pero lo que quería decir sobre el tema de la ignorancia. Para mí, la única connotación peyorativa, imaginable, sobre el concepto de ignorancia, tiene que ser con la ignorancia que se ignora. La ignorancia para mí nunca es peyorativa. La ignorancia que se ignora. Esto es lo que produce de algún modo mal. Más preguntas, por favor. Vamos a ver. Usted vuelve a pedir la palabra, pero lo dejaremos para el final, si hay tiempo, ¿vale? De acuerdo. Vamos aquí adelante. Por ejemplo, veo allí, por favor, 1, 2, 3, 4 más hacia el fondo, ¿vale? Adelante. Buenos días y antes de nada muchas gracias por este regalo, porque intentar hacernos reflexionar es hoy en día un regalo. Han citado ustedes un montón de referencias de grandes pensadores, quisiera lanzar dos. Una creo que es, no recuerdo si fue Platón, pero hablaba de la política dejarla a los idiotas, en el sentido griego de los idiotas, es decir, de los inútiles para la sociedad. ¿La política dejarla? Dejarla a los idiotas, en el sentido de idiotas como persona que no es útil para la sociedad. Y la otra es un compatriota mío, que era Giulio Andreotti, un ex primer ministro, dijo también una frase muy citada, que era el potere logora chi non ce l'ha, el poder socava la esencia de quien no lo detiene. Y Del que no lo tiene. Sí, sí. Es muy citado en Italia y bueno, me gustaría proponerles la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos por aquella zona, si quiere pasando por delante. Ya bueno, volveremos a ti. Adelante. Moltes gràcies. Jo volia preguntar quina incidència tenim les minories culturals, religioses, nacionals, en un món que cada volta agarra més poder a nivell d'exèrcit, com està passant en les minories en la Índia o en Brasil o en altres molts llocs, inclús en la península ibèrica. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Miri, allà i tornem aquí al davant. I després allà, aquí al davant i allà més aviat al fons i farem una altra. Hola, buen día. Yo quería ligar un poco con la conferencia que se hizo en este mismo espacio ayer a las 12, que era de cómo acabar con el patriarcado o algo así. Y preguntaba por si existía alguna relación entre patriarcado y feminismo, que, bueno, casi ayer se habló más de feminismo, pero si existía una relación entre patriarcado y feminismo y estructura de poder parecida, descentralizada, como la de los chiriguayos o y estructura de poder más centralizada como la que estamos acostumbrados. Es decir, si existe relación entre estos dos conceptos. Esto. Gracias. Muchas gracias. No llego a ver qué gestos me hace la persona que pasa el micrófono. Perdone. Uno más. Solo una pregunta más, quiere decir. Ya. Pero son las 11:30 en este momento, ¿no? ¿Cómo? A menos cuarto, dice. Sí, pero terminaremos a menos cuarto. Esto me he comprometido. No se preocupe. Sí, buen día. Si libertad y seguridad son conceptos compatibles o antitéticos, y si existe una cierta fascinación por los regímenes autoritarios y por qué. Muchas gracias.
Pasemos entonces esta última pregunta. Creo que nadie más ha levantado la mano, excepto que usted que repite. Vamos a ver si termináramos con tiempo, entonces le daría la palabra. Pero vamos a hacer la última allí al fondo. Hola, bon dia. Hola. Jo, en relació a la pregunta que has fet inicialment de com se pot limitar el poder, jo crec que la resposta podria ser plantejar per el dret. No? Si bé pareix que la regulació sempre limita la llibertat de les persones, quanta més regulació, menor llibertat tenim, jo crec que és el contrari. No? Si bé és cert també que s'ha plantejat que el problema no parteix de l'existència de les institucions, sinó que les autoritats públiques igual es volen excedir a través de més regulació, fas que... És que jo pensava en l'exemple recent que passa del Consell General del Poder Judicial, que si bé una part dels membres se tenen que elegir per el Congrés dels Diputats i el Senat, què passa en el moment que n'hi ha un bloqueig? Pues, si poses una sèrie de sancions en aquest cas, llavors no tindríem el bloqueig que n'hi ha ara. Per tant, el problema no crec que estigui en l'existència de les institucions, sinó en la falta de regulació respecte a les mateixes. No ho sé. Moltes gràcies. De res. Muchísimas gracias. Muy rápidamente, porque en este momento nos quedan, si no voy mal, 11 minutos. En total. A partir de 4 me quedan 3 minutos, vamos allá. Cuando sean las 12 menos cuarto, me levantaré y cortarán el sonido, de manera que no nos pasaremos ni un minuto. Esto se llama convicción, no coacción. Esto. Vamos allá. Intentamos responder muy rápido. Nos dispara. A Platón en primer lugar, ¿no? Platón en primer lugar no era un demócrata, ni mucho menos, ¿no? Platón era un aristócrata, que es lo que defendía, y por tanto, en su época, politiqués era el ciudadano, idiotés el que no participaba, ¿no? en el agora o en el foro público. Lo que estaba diciendo Platón es que no todos los que quieran pueden ser politiqués. Esa es la posición que hoy en día se está recuperando cuando he hablado antes de epistocracia. Y el referente primero es Platón. O sea, insisto que hay que matizar mucho las cuestiones 2000 años después. Pero, insisto, la cuestión, Platón piensa que hay que tener saber filosófico, da igual filosófico en su época, para ser gobernante. No pueden gobernar los que no tienen ese saber. Claro, en su época estaba claro qué significaba saber. Hoy en día no. Ese es el gran problema. Después, sí, yo creo que sí, estaría de acuerdo con Andreotti. La frase bien dicha es el poder corrompe, pero la falta de poder corrompe absolutamente. Esta es la frase bien dicha. Es decir, no es que el poder absoluto corrompe absolutamente, no, es la falta de poder lo que corrompe absolutamente. Y eso es una evidencia, es decir, simplemente hay que constatarla. Vamos a las minorías. Voy demasiado rápido. No tengo respuesta a los temas de minorías, simplemente sí que creo que tenemos unos criterios de justicia, hoy en día aceptados por los derechos humanos, desarrollados por ODS y cualquier tipo de sistemas. Tenemos directrices internacionales para que esas minorías no tengan que apelar a un nacionalismo xenófobo y obsoleto. Esa es mi cuestión. Es decir, hay criterios universales de justicia que hemos aceptado por aprendizaje colectivo, cuidado. No soy porque lo diga nadie, sino porque ha sido la única forma de que no nos matemos continuamente en el siglo XX como resultado del siglo XX. Pero ahora bien, creo que esos valores universales de justicia después tienen que complementarse con idiomas, colores, culturas, religiones, etc. Pero cuidado con poner el carro delante de los caballos. Si empezamos con el nacionalismo, la xenofobia, efectivamente no vamos a ir a ningún sitio. El patriarcado lo dejo, paso, ¿no? Paso, aunque efectivamente es lógico, es decir, es totalmente lógico, ¿no?, de que los centros de poder hayan sido ocupados por los hombres, ¿no? Y siguen siéndolo, pero... Pasas en el sentido que crees que intervendrá alguien sobre la materia, ¿no? Aunque también pienso un poco que si vamos en los últimos 50 años, cuando la mujer ha tenido el poder, ha actuado igual que el hombre. O sea, que vamos, para bien y para mal, se puede discutir esto. Eso no es pasar. La cuarta cuestión... Efectivamente, a mí es una de las cuestiones libertad versus seguridad, que más me preocupa hoy en día en una democracia. O sea, hay casi más de un 50% de europeos que preferirían tener menos libertad, ¿no?, y más seguridad, a cambio de más seguridad. Pero no es que nos estemos convirtiendo en idiotas o en ingenuos, es que lo primero, básicamente, antropológicamente hablando, es comer.
¿no? Y tener calefacción o tener acceso a la educación. O sea, la democracia ha fallado en el contrato social. Está fallando continuamente. La solución no es decirnos, no hay que hablar de pobres y ricos. ¿Cómo que no hay que hablar de pobres y ricos? ¿No? Es decir, claro que hay que hablar. O sea, la cuestión es por qué se prefiere esa seguridad. Esa es la pregunta. Y la respuesta es porque la democracia no ha sido capaz de estar a la altura de la expectativa creada de una cierta igualdad para que todos y todas podamos tener o llevar una vida que consideramos digna. En eso ha fallado la democracia. Por tanto, hay que recuperar esa idea. Y mucha gente piensa que esa idea, en China al menos tienen, y yo creo que no es así, ¿eh? Pero hay mucha gente que está, pero no hay que ir a China, hay que ir a Hungría, hay que ir a Polonia. Dentro de Europa también se están planteando efectivamente si la democracia iliberal, por ejemplo, si la división de poderes, visto lo que he visto también en España, si la división de poderes hace falta o no. Vamos a dejar, Domingo, perdona, sí, ya está. Como nos hemos comprometido en ser muy puntuales, vamos a dejar un par de minutos a Eva y un par de minutos a Águeda. Bueno, solo voy a decir una cosa, el derecho es necesario, pero nunca suficiente. Y ya está. Está muy bien. Gracias. Eva. Gracias. Sí, yo sobre el caso italiano habría mucho que decir, ¿no? Pero es uno de esos casos en los que habría que pensar qué consecuencias ha tenido que un primer ministro como Andreotti haya estado tanto tiempo en el poder, articulando un sistema de partidos que excluían de manera permanente una alternativa política, ¿no? del Partido Comunista, que era un partido muy votado en Italia después de la posguerra, ¿no? Y donde al final el resultado es una descomposición completa del sistema de partidos que todavía sigue acarreando, bueno, pues primeras páginas, vamos a decirlo así, ¿no? O sea que una pregunta muy interesante. Escogeré solo algunas. Sobre patriarcado y feminismo, también una pregunta muy interesante sobre la que tengo que pensar. Pero si la premisa era que el patriarcado es una estructura centralizada y el feminismo descentralizada, ¿no? Si era esto, no lo sé, porque yo veo ejemplos de patriarcado a unos niveles muy reticulares y micro, digamos, ¿no? Está muy presente en las relaciones familiares, para empezar. Con lo cual, creo que tendría que pensar un poco más de qué manera se relacionan estos dos términos. Y luego un apunte solamente a esto de la libertad y la seguridad, donde efectivamente yo estoy de acuerdo que primero viene la supervivencia y después ya nos podemos ocupar de otras cosas, ¿no? Pero sí que creo que es importante no perder de vista que en general la gente tiene actitudes de apoyo a los sistemas políticos democráticos bastante intensas y bastante estables, que se erosionan, que no son iguales en todos los contextos y que a veces entramos en el debate sobre qué entendemos por democracia cuando preguntamos estas cosas también. Pero creo que es una cosa que no hay que perderle vista. La gente lo valora, lo que pasa es que también valora otras cosas materiales, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Águeda. Yo, 30 segundos, solo quiero responder, o no, comentar el tema de patriarcado y feminismo, que hay alguien por allí, no veo. Efectivamente, en los últimos años, en las últimas décadas, se han comenzado a revisar muchos de los trabajos etnográficos clásicos por esto, porque se habían obviado o pasado por alto situaciones de dominación, por ejemplo, de género, de hombres a mujeres o de unos a otros. En particular, porque casi todas las antropologías están escritas, las etnografías clásicas están escritas por hombres. No quiero decir nada esto, pero quiero decir que hay un punto de vista que es ciego a algunas cosas que, revisado después, pues sí, efectivamente, hay un punto de renovación y de revisión de las etnografías para incorporar qué pasa con otras formas de dominación que no son las políticas clásicas. Muchas gracias. Pues bueno, esto ha sido un debate sobre límites del poder. Espero que haya sido interesante. Felicidades a todos los que han participado en la organización de este festival y muchas gracias a los que habéis asistido, porque realmente es un gusto, como ha dicho Eva al comienzo, es un gusto que un sábado al mediodía nos encontremos en un ambiente tan nutrido y tan agradable como hoy. Hasta muy pronto. Always get that mood indigo since my baby said goodbye.
in the evening when lights are low. I'm so lonesome I could cry, 'cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than